Momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Oye, este informe es lapidario y ha sido materia de comentarios durante toda esta semana. Fíjense que las familias en Chile necesitan ahorrar todos sus ingresos por más de 11 años para lograr comprar una vivienda. El sueño de la casa propia cada vez más lejano se extingue como un verdadero espejismo, ¿no? Y justamente es la actualización del índice de acceso a la vivienda presentado por la Cámara Chilena de la Construcción, indicador internacional que mide la relación entre el precio de las viviendas y el ingreso de los hogares con el fin de determinar la cantidad de años que una familia de ingreso promedio necesitaría para comprar una vivienda de precio promedio si destinara todas sus lucas, todos sus recursos a dicho objetivo. El dato duro es que hoy una familia chilena necesitaría en promedio 11.4 años ahorrando la totalidad de sus ingresos para adquirir una casa. Esto significa un aumento de 3.8 años desde el año 2019, cuando este indicador fue aplicado por primera vez en el país. Para poder conversar sobre este tema, entender la crisis de vivienda que está experimentando por un lado el país y quienes sueñan con una casa propia, se ve algo tan lejano que es como que la casa es propiedad de un banco toda la vida hasta que ya avanzas mucho tu jubilación y tu edad. Lo vamos a discutir a esta hora con Francisca Segers. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica. Francisca, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy entusiasmada que un tema como este esté en la palestra, porque básicamente todos sabemos que la vivienda es un bien que es insustituible. Entonces, en ese sentido, necesitamos sí o sí poder vivir en algún lado. Exacto, necesitamos soluciones frente a una crisis que está enfrentando Chile hace ya varios años. Ahora, partamos por la base para entender el fenómeno que vive nuestro país. ¿Por qué cada vez es más difícil lograr el sueño de la casa propia en Chile? Bueno, eso tiene diferentes factores. Uno de los factores que está muy relacionado con la disponibilidad de suelo y de suelo que sea relativamente barato. O sea, si uno ve, por ejemplo, cómo han sido el progreso del aumento del valor del suelo en los últimos años, de 2012 a la fecha, puedes tener ejemplos como el caso de Itacura, que partiste con 70 UF el metro cuadrado y hoy en día encuentras a 110 UF el metro cuadrado. Una locura. Una locura, básicamente porque tú piensas, si yo necesito construir un edificio, requiero aproximadamente, por ejemplo, media hectárea, puedo desarrollar un edificio de 6, 7 pisos, pero básicamente el costo del suelo, yo como desarrollador, lo tengo que asumir. Entonces me subió el costo de construcción del proyecto. Por ejemplo, yo con los desarrollos que han hablado me han contado que ha subido, por ejemplo, el orden del 25 al 30%. ¿Y eso qué es lo que hace? Que finalmente ellos dicen, como esto es un negocio, yo tengo que seguir ganando lo que yo espero ganar del proyecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a subir los precios. Por otra parte, también un efecto que es bien especulativo en el mercado del suelo, porque finalmente hay muchas regulaciones a nivel comunal que, por ejemplo, están bastante como estancadas en el sentido que no se han actualizado. Por ejemplo, el plan reguladores a nivel nacional creo que el 27% está realmente actualizado y hay un porcentaje muy importante que tiene más de 20 años. Entonces, tú puedes pensar que en 20 años la situación urbana cambió sustancialmente. Claro, atiende a otra realidad. Claro, entonces en ese sentido ha existido concentración principalmente en comunas que claramente responden a toda esta estructura social que ha habido en Santiago desde las últimas décadas, que básicamente son las comunas que son más atractivas en términos de equipamiento de servicio, localización de áreas verdes y que claramente se concentran en el cono de alta renta. Claro, que es el sector oriente de la capital. Ahora, ¿qué podemos leer de este informe que presenta la Cámara Chilena de la Construcción, esta cifra promedio de 11.4 años ahorrando la totalidad de nuestros ingresos para adquirir una vivienda? ¿Qué significa eso? Significa que básicamente la vivienda ahora no es asequible. Las personas, las familias, no tienen la posibilidad de acceder al mercado formal de la vivienda. Entonces esto deriva en un montón de cosas. Por una parte, tenemos familias que están viviendo hacinadas, allegadas, o también deciden pasar al mercado informal. O sea, ¿qué significa el mercado informal? Irse a vivir a campamento y bajo otras modalidades, por ejemplo, que finalmente
¿en qué derivan? En un deterioro de la calidad de vida de las personas. Y las personas que pueden acceder a la vivienda, por ejemplo, mediante el arriendo, se encuentran en una situación que igual es vulnerable porque básicamente en Chile no existe una legislación que proteja al arrendatario en el sentido que la tenencia no es segura. Entonces está muy vulnerable a que llegue alguien y te diga, mira, yo me di cuenta que empezó a subir mucho el valor del precio, no sé, en Recoleta, por ejemplo, y ya el departamento no va a costar 300, va a costar 400. Y para esa persona, esa brecha que existe, finalmente es tiene un impacto, todo o nada, digamos. O sea, tiene un impacto directamente en su realidad económica. Claro. Entonces, ahí decide... Ese es el momento en el que él dice, no puedo pagar no esto, puedo seguir pagando. no puedo vivir acá, Exacto. me voy a un campamento. O sea, en ese caso no tan extremo, pero, por ejemplo, esa persona que puede vivir ahí puede decir, yo soy un adulto joven y en realidad sabes que ya no puedo más y me devuelvo a la casa de mis papás. Entonces tiene un montón de efectos que tiene que ver con que se están dando otras soluciones habitacionales, como estas situaciones mucho más informales. También la gente está decidiendo vivir hacia la periferia. Y lo otro es que también esto repercute en cómo funciona la ciudad y cómo en el fondo se va estructurando este mercado, porque finalmente tú te das cuenta que existe un mercado que está súper segmentado. Hay oferta que se genera principalmente para el mercado privado, o sea, para las personas que pueden comprar vía crédito hipotecario, pero en los últimos años igual se ha notado que todo el tema asociado al crédito hipotecario ha estado súper restringido. Claro. O sea, la inflación, hay hartas condiciones micro y macroeconómicas que han llevado a que los bancos cada vez estén poniendo más exigencia a las personas. Por ejemplo, si antes te pedían un 10% de pie, hoy día te están pidiendo un 20%, un 30% de pie, lo cual es súper significativo porque, por ejemplo, si tú quieres comprar un departamento en la comuna de Santiago que cuesta 3.000 UF, eso significa que tú tienes que tener 29 millones ahorrados y tienes que ganar 1.800.000 para poder estar dentro de los parámetros que establecen los bancos. Y ese rayado de cancha no tiene relación con la realidad muchas veces. Claro, porque básicamente el aumento del valor de la vida en los últimos años ha sido mucho más que el aumento de los sueldos. Entonces empieza a haber un desacople entre los dos y básicamente hay muchas familias que tienen que elegir si es que pago el arriendo o cómo. Porque las familias que son de escasos recursos destinan casi la totalidad del arriendo, o sea, de su sueldo a pagar el arriendo, y existe un gran porcentaje de familias que destinan alrededor del 30% de sus ingresos para arriendo, como 500.000 de personas. A ver, es interesante cuando uno se compara, ¿no?, con la realidad internacional. Solo Nueva Zelanda supera a Chile, vuelvo al informe de la Cámara Chilena de la Construcción, donde Nueva Zelanda requiere de 11.6 años de ahorro total de los ingresos de una familia media. Países como Canadá, 9 años, Australia, 8 años, y que registran cifras más bajas, pero que también son preocupantes. O sea, en simple, hoy día es más fácil para una familia chilena ser propietario en Canadá o en Australia que en Chile. O sea, claramente esos países además tienen otras condiciones económicas, en el sentido que, por ejemplo, si tú observas el sueldo mínimo en Canadá, en Nueva Zelanda o en Europa, dista mucho de lo que nosotros tenemos establecido como sueldo mínimo. Creo que la mediana está como en 580.000 pesos. Y de esos 580.000 pesos, creo que como alrededor del 30% de la población recibe eso. Entonces, si tú te das cuenta que yo estoy ganando eso y necesito, por ejemplo, comprar una vivienda de 3.000 UF, por ejemplo, es un departamento de un dormitorio en Santiago Centro, no puedo. O sea, estoy años luz. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que yo tengo? Puedo ver, por ejemplo, la posibilidad de compartir con alguien. Claro. De irme de allegado y vivir básicamente en condiciones más de hacinamiento, o tengo la posibilidad de decir, voy a arrendar. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que como no existen políticas de arriendo seguro, entonces uno está constantemente vulnerable. Y eso pasa sobre todo en los hogares que son unipersonales, porque por ejemplo, si tú vives solo y estás trabajando y básicamente dejas de trabajar, te despiden, cualquier cosa, tú ya no puedes seguir pagando. Entonces, en ese sentido ya no tienes ninguna posibilidad. No es como, por ejemplo, el caso de las familias, que a veces hay dos ingresos,
entonces pueden complementarse. Entonces hay un montón de cosas que la política actual de vivienda no se están abordando, porque claramente existe una priorización de atender a la urgencia, porque el déficit habitacional ha aumentado de manera sustancial, sobre todo desde antes de la pandemia hasta ahora. O sea, ¿cuál es la cifra al día de hoy? Entiendo que son más de 1 millón de hogares que hoy están sin atención de vivienda urgente, digamos. Mira, respecto a eso hay como dos miradas, porque por ejemplo está la mirada que hace como toda la institución pública, que también establece que, claro, hay un porcentaje que tiene que ver con estas personas que requieren una solución urgente, pero hay un estudio que es súper interesante de déficit cero con CDEUS, el Instituto de Estudios Territoriales de la UC, donde mencionan que la demanda social por vivienda, o sea, no solo la gente que vive, por ejemplo, en condición de calle, en campamento, o de alguna otra forma de eso, son alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas que hoy no tienen un techo. O sea, lo que pasa es que eso se compone por dos cosas. Uno, por el déficit cuantitativo, o sea, la cantidad de gente que no tiene casa, y por el déficit cualitativo, o sea, de cuánta de esa gente que puede tener casa vive en una vivienda que no está en las condiciones adecuadas. Claro. ¿Y en qué sentido? Que viven hacinados, por ejemplo, que tienen problemas con, no sé, los muros, por ejemplo, con el saneamiento de la vivienda, con cosas que básicamente son esenciales para poder vivir. También hay personas que tienen problemas con la asequibilidad del arriendo, o sea, por ejemplo, lo que cuesta acceder al arriendo y mantenerse en el arriendo por esta situación de vulnerabilidad que te comentaba. Y ellos, en el fondo, hicieron ciertas tipologías que tratan de expandir un poco esto, entendiendo que el déficit habitacional es mucho más amplio que el solo hecho de no tener vivienda, porque básicamente la historia de la política habitacional chilena partió, sobre todo después del año 1979, estuvo muy enfocada en poder reducir este déficit cuantitativo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todo el desarrollo de las viviendas 80-90, las casas Copeva, todo lo que fue el desarrollo de Bajos de Mena, que finalmente, a la larga, terminó siendo un fracaso en el sentido de que le diste casa a la gente, pero ¿en qué condiciones? Claro, entonces, una muy mala vejez de esas mismas viviendas. Claro, o sea, de hecho, muchas personas le llaman el problema de los contechos. Porque si antes tu problema era que no tenías dónde vivir, ahora tienes el problema de que estás viviendo en una casa que se llueve, que no tiene calefón, por ejemplo. Que está lejos de todo. Que está lejos de todo. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que está tratando de hacer la política habitacional? Está intentando cubrir como varios frentes. Entonces, está tratando, por ejemplo, este tipo de soluciones, recuperarlas y regenerarlas para llevarlas a estándares de viviendas nuevas. Por ejemplo, en Bajos de Mena se han desarrollado planes maestros y en varios condominios que son como emblemáticos, en la Villa Parinacota. Pero finalmente, si tú piensas, claro, esos programas y todo tiene un costo. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta qué punto lo barato te termina saliendo caro? No, realmente es dramático. Conversamos hasta ahora con la investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, Francisca Segers. Dejo una pregunta sobre la mesa, una pregunta que es polémica, ¿no? Uno ve que las generaciones más jóvenes, el Gen Z, el llamado Gen Z, nunca va a poder acceder a la vivienda en nuestro país. Hay jóvenes que nunca van a poder lograr el sueño de la casa propia. Lo respondemos en breve mientras escuchamos a Lizzo. Seguimos en Cuatro Cabezas, segunda edición, a través de las antenas de Radio 13C. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify.
I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right. So go and let it all hang out tonight. Cause we don't love you anymore. So walk your fine ass out the door. And do your head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? And we gon' be all head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Yeah. Alright. Listen, if he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. And do your head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? And we gon' make you head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Ignacio Franzani tiene la vista puesta en la actualidad. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición. 7:46 conversamos hasta ahora sobre el lapidario reporte de la Cámara Chilena de la Construcción, donde las familias en Chile necesitarían ahorrar todos sus ingresos por más de 11 años para poder comprar una vivienda. Así es como nos preguntamos, ¿es real que existen generaciones más jóvenes que en simple nunca podrán lograrlo? Se lo preguntamos a nuestra invitada de hoy, Francisca Segers, la investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica. ¿El panorama es así de desalentador? Yo creo que el sueño en la casa propia se pasó a convertir en la pesadilla en la casa propia, porque básicamente tú ves que empiezas a trabajar, empiezas a juntar y empiezas, por ejemplo, a evaluarte en distintos bancos y por las restricciones crediticias, por todas las condiciones que están poniendo los bancos y porque básicamente cambió mucho el monto del pie que se están solicitando ahora, no da. O sea, muchas personas van a tener un problema de acceso a la vivienda en un contexto que las políticas de vivienda no alcanzan a cubrir todos los como nichos que existen al respecto. Por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones de vivienda para adulto mayor? Existen algunos subsidios, algunos programas, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social que buscan otorgar vivienda, por ejemplo, a distintos adultos mayores. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes, por ejemplo, en los subsidios no son un grupo prioritario, a menos que tú tengas un grupo familiar. Pero las personas que quieren vivir solas no tienen esa posibilidad de acceder a los beneficios. Es muy heavy porque es una realidad muy de los tiempos que corren. Gente que vive sola con su gato, con su perro, claro, y que en el fondo quedan como fuera del foco. O sea, igual podrían como postular y hay algunas cosas que están un poco más a la mano. Pero no es que estén exclusivamente focalizadas en eso, como sí pasa, por ejemplo, en el caso de países como Portugal, que tienen programas específicos para acceder a la vivienda. Hay otros países como Suecia que tienen también programas para acceder, por ejemplo, al arriendo de vivienda para grupos específicamente jóvenes. Entonces empezamos a ver que si no existe apoyo para esos grupos, va a ser muy difícil que logren insertarse en el mercado de la vivienda. Claro. Ya sea en propiedad o ya sea en arriendo. Y que muchas veces siendo profesionales, teniendo una pega, ganando su sueldo, terminan viviendo eternamente con sus padres porque no pueden destetarse, no pueden vivir solos. Claro, o sea, el hecho de vivir con tus padres en un país como Chile no tiene que ver solamente con que uno quiera vivir con los padres, sino claro, que... esa llamada generación canguro, ¿te acordás cuando hablaban de los ninis? Los ninis, no estudian ni trabajan, esto es otra cosa. Estos estudian, a veces hasta trabajan. Y no pueden. Entonces, por eso, o sea, lo que hablamos, si está desacoplado lo que cuesta una vivienda y lo que tú ganas, es muy difícil reducir esa brecha. Incluso, por ejemplo... si tú pensaras en todas las oportunidades que se ofrecen desde la banca, por ejemplo, poder complementar ingresos o el poder hacer otro tipo de juego con los créditos, aún así es muy difícil. Ahora, viendo ejemplos internacionales, porque interesante lo que nos decías de Suecia, de Portugal, y entendiendo la realidad chilena,
economías o países a los que nos podemos parecer o intentar parecer, ¿cuáles serían para ti los modelos más virtuosos frente a la realidad actual de nuestro país y su crisis de vivienda? Mira, igual todos estos modelos que se desarrollan en otros países, uno los ve así como wow, como la solución. Pero también hay que mencionar que esos modelos también tienen periodos como de crisis. De hecho, estaba leyendo recientemente que en el Reino Unido estaban tratando de subir el monto que pagan los inquilinos porque están también en un déficit de viviendas sociales, de interés social. Entonces, ¿qué es lo que pensan hacer? Subir un poco este canon y con ese margen poder reinvertirlo en la construcción de vivienda. Entonces, uno dice, claro, en Chile estamos así, en otros lados obviamente pueden estar mejor porque tienen políticas que están más orientadas a un estado de bienestar, o sea, que protegen mucho a las personas en términos sociales, pero no están exentos de problemas. Allá, por ejemplo, hay otros países que tienen como el negocio privado de los arriendos, tienen como bandas en los cuales se pueden mover. Entonces, como que tú no te pueden cobrar, por ejemplo, más de lo que está en esa banda, dependiendo en el sector en que se ubique, por ejemplo, el departamento, la casa que tú vas a arrendar. Entonces, uno podría pensar, claro, uno podría aplicar una política como esa y decir, no sé, va a haber un mercado del arriendo y puede estar más controlado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que igual la gente que arrienda sus propiedades pasó de ser un inversor como individual a un inversor que es institucional. Entonces, por ejemplo, no sé, en un caso hipotético yo podría tener 3 departamentos, claro, y yo los arriendo directamente con distintas personas. Claro, en calidad de rentista. De rentista, claramente. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que compran el edificio entero. Claro. Y todo el edificio está destinado al arriendo. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Empieza a cambiar también las figuras que entran en todo el mercado de vivienda. Porque claramente un inversor que es institucional, por ejemplo, puede ofrecer mejores condiciones para, para la renta de estos departamentos, y eso también hace que se empiece a aumentar este negocio de generar edificios exclusivamente para renta. Oh, qué difícil. Entonces, ¿cómo tú, Ignacio Franzani, vas a competir con alguna multifamily que va a ser un edificio que es solo para renta? Claro. Porque ellos finalmente tienen la posibilidad de hacerlo en términos económicos, en términos técnicos. Entonces, al final, empiezan a pasar un montón de cosas así que empiezan a restringir las posibilidades. El diagnóstico está súper claro, ¿no? Tasas de interés, el valor del suelo que solo sube, nunca se estanca ni baja, y también nuevas prioridades de las personas. Hay que entender nuevas generaciones que alguna vez lo leí y me parecía fascinante, ¿no? Viendo la realidad de mi generación con los más chicos, gente que hoy día tiene chofer porque andan Uber, gente que simplemente se mueven de departamento en departamento porque arrienda o comparte con otro, y porque el sueño de la casa propia ya ni siquiera es tema, o sea, es un tema como antiguo, son como caricaturas de abuelos, de padres, o el modelo americano, del sueño americano, y que hay generaciones de los más chicos que ni siquiera es tema. Claro, de hecho, respecto a eso mismo que mencionas de la posibilidad de andar en Uber y otras cosas, hay otro factor que también incide en esto. Por ejemplo, el endeudamiento que existe en la población joven no es menor. Estaba leyendo que había un porcentaje, creo que era como el 23% de los jóvenes que debían, que estaban como en DICOM. Y algunos estaban incluso en trámites judiciales por las deudas que tenían. Dramático, porque cuando estás en DICOM nadie te arrienda un departamento. Claro, nadie te arrienda, y menos comprar, porque finalmente cuando uno va a pedir un crédito al banco, buscan hasta debajo de la alfombra todas las deudas que tú tienes. Entonces, eso también es una condicionante al tema. ¿Qué debiese pasar para que esto tenga una válvula de escape? Para que esta realidad que está enfrentando Chile hoy se descomprima. Básicamente, trabajar un poco en el tema normativo, o sea, cómo en el fondo existen ciertas situaciones que se están dando en torno, por ejemplo, a toda esta inversión institucional, que tampoco está muy regulada, y que pueda en el fondo establecerse ciertos márgenes en los cuales se puede mover. Por otra parte, cómo la política que hay en Chile respecto al acceso a la vivienda, que básicamente es subsidiaria, puede también reorientarse
hacia otros segmentos, como hablamos, por ejemplo, el tema de los jóvenes, y que sea un foco específico, ¿no? Claro. Como también puede haber un programa específico para adulto mayor, decir, los jóvenes pueden tener también un programa específico. Con sus características. Claro, pero lo otro también de la Política Nacional de Vivienda tiene que ver mucho con los valores, porque, por ejemplo, los valores que tienen los subsidios, no sé, el subsidio de arriendo, creo que el tope son como 480.000 pesos que te dan para que tú puedas arrendar, pero tú cuando vas con eso a buscar, la cantidad de oferta que encuentras en ese rango no es tanta. Entonces hay un porcentaje importante, creo que es como el 50% de los subsidios, 1 de cada 4, que efectivamente podía hacerlo válido y el resto no. Entonces, como yo tengo el papel del subsidio, mi cartoncito en la mano, pero no tengo dónde usarlo. Y eso no solo pasa en el arriendo, también pasa en los programas que están destinados a compra. Por ejemplo, el programa de S19, que está destinado a los sectores medios, y también son programas como integración social, tiene un monto máximo de 2.200 UF, pero la oferta en 2.200 UF y que tengan buena localización no es tanta. Entonces, finalmente hay un desajuste entre los costos de la vivienda, que claramente han subido por lo que decíamos el suelo, también, por ejemplo, los costos de construcción, que creo que han subido también alrededor de 60% en el último tiempo. Entonces, al final hay como un montón de condiciones, por ejemplo, también qué es lo que pasa con la regulación a nivel comunal. Muchos inmobiliarios dicen, yo dejé de desarrollar en tal comuna porque tengo básicamente condiciones muy restrictivas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? A mí ya no me conviene. Entonces, yo tomo mi plata, tomo mis cosas y empiezo a buscar otras comunas. Por ejemplo, es lo que ha pasado con el caso de muchas comunas del sector oriente, no sé, Ñuñoa, que empezó a tener cambio en su plan regulador, tendiendo a regular la densidad. Claro. Entonces empezaron, bueno, entonces si Ñuñoa ya no es, puede ser, me voy para el lado, Peñalolén, puede ser la Florida. Entonces tú empiezas a ver cómo se empieza a modificar la estructura de la ciudad en esta búsqueda de mejores oportunidades de inversión. Oye, es un tema preocupante y muy interesante de poder ir picando más a fondo, más allá de las cifras y este reporte que es lapidario de la Cámara Chilena de la Construcción y que analizamos hoy con la investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la UC, Francisca Segers. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Son ya las 7 de la tarde con 56 minutos. Sigues al aire en Cuatro Cabezas, segunda edición.